Muy bien, para finalizar entonces el proyecto de vectores, vamos a aprender cómo se debería de crear un ordenamiento. Existen varias formas de ordenamiento. El ordenamiento puede ser a través de un intercambio o a través también de algunos otros métodos, como un método que le llaman método burbuja. Bueno, existen diferentes métodos. Nosotros acá vamos a utilizar un método bastante sencillo. Ahorita van a entender por qué se llama método del intercambio. Vamos a utilizar esta hojita de cálculo para poder ejemplificar cómo es el intercambio, y después ya ustedes van a poder chequear la programación y comparar que es exactamente lo mismo que les vamos a explicar acá. En primer lugar vamos a necesitar dos ciclos. Un ciclo que lo va a manejar la variable b, por eso esta flecha de color amarillo tiene una b, y otro ciclo que va a ser controlado por la variable c. Los dos ciclos lógicamente recorren el vector, solo que un ciclo me indica la posición que estoy comparando, entonces significa que voy a comparar este número 5, que es la posición 0, lo voy a comparar con el 3, con el 1, con el 10, con el 8, con el 7, con el 6 y así sucesivamente. Para eso me va a servir el ciclo. Cuando llegue al final acá, va a regresar a la ubicación original y la b baja un espacio. Entonces empieza a comparar. El 3 lo compara con todas las posiciones. Cuando termina, regresa a la posición original y el ciclo b avanza un espacio más. Mientras tanto, otra vez el ciclo C nos permitirá hacer una comparación con todos los demás elementos y así sucesivamente. Pero hagámoslo tal cual lo haría el sistema, el programa. Entonces, el primer ciclo empieza en 0. Dense en cuenta que empieza en 0. El segundo ciclo empieza en la posición de B más 1. Porque no tiene ningún sentido comparar el mismo número, porque el mismo número jamás será ni mayor ni menor que el número, que el mismo número. Claro, es igual, entonces no tiene ningún sentido. Por eso les digo, y habría que entender esto bastante bien para que en la programación ustedes lo puedan visualizar. La posición B es 0, pero la posición con la cual vamos a comparar el siguiente ciclo, que es el ciclo C, es b más 1, o sea que vamos a comparar con la posición 1. En otras palabras, mi primera comparación es la posición 0, que es 5, con la posición 1, que es 3. Entonces empiezo la comparación. Si yo quiero comparar para poder hacer un ordenamiento ascendente, comparo si este es mayor que este. Si lo que yo quisiera es hacer una comparación para que fuera un ordenamiento descendente, entonces tendría que comparar si 5 es menor que 3. ¿Ok? Pero en este caso lo queremos ascendente. Entonces comparo, ¿5 es mayor que 3? Sí. Como respondió que sí, esto significa entonces que tenemos nosotros una condición en nuestros ciclos. Ya sabemos que tenemos un ciclo controlado por B, un ciclo controlado por C y una condición. Entonces, 5 es mayor que 3, sí. Ok, vean lo que sucede. Yo le puse t código a una variable que lo que representa es temporal de código, porque temporalmente voy a depositar la información que tiene C, la voy a depositar en código. O sea, código en la posición C lo voy a meter dentro de código. Muy bien. Seguidamente vamos a, como este espacio que tenemos acá nos quedó disponible, digámoslo así, entonces C, la posición C, va a recibir la posición B. Entonces este lo pasamos para acá. Solo el valor, ¿verdad? Y el número que tenemos acá en el temporal pasa a la posición de B, o sea, B recibe el temporal.
las flechitas me causan ahí cierto problema. Lo voy a posar para acá para que no me causen problema. Perdonen, ahí vamos a ver. Ok, ahí está. Eso es un intercambio. Entonces ya empezamos a ordenar. Miren, ya un número más pequeño ya quedó en la posición número 1. Claro, no hemos terminado, es la primera comparación. Seguimos comparando. Des en cuenta que comparamos la posición, no el número. Porque empezamos a comparar el 5, pero ahora, ¿cuál es el valor que está ya en la posición 0? Es el 3, ¿sí? Es el número 3. Entonces ahora comparo la posición, que es número 3 ahora, con el número 1. ¿3 es mayor que 1? Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Temporal de código recibe código en la posición C. Esta es la posición C. Código en la posición C, que es esta de acá, recibe código en la posición B, que era esto de acá. Y código en la posición B recibe el temporal de código. Ok, seguimos. 1 es mayor que 10, mayor que 8, mayor que 7, mayor que 6, mayor que 2, que 4 no, que 9 no. Cuando el ciclo C llega a la última posición, lógicamente lo que hace es regresar al inicio. Pero des en cuenta de algo. En la primera posición ya quedó el número más pequeño que tenemos en el listado. Vean, no hay otro número más pequeño en el listado. El número más pequeño es 1. Y ya logramos que a través del intercambio quede en la posición 0 el número más pequeño. Ahora el ciclo B avanza un espacio. Se viene a la posición 1. Como les dije anteriormente, no tiene ningún sentido comparar la misma posición 1, porque no es ni mayor ni menor, es igual. Entonces, 1, que es la posición B, más 1. Entonces, ¿cuál sería la posición a comparar? Sería la posición número 2. Entonces, comparamos. 5 es mayor que 3. Sí. ¿Cuál sería el procedimiento correcto? 3 pasa al temporal de código. Si lo vemos en función de programación, sería como decir, temporal código es igual a código en la posición C, ¿verdad? Eso es lo que haríamos ya en la programación. Temporal de código es igual a código en la posición C. Ahora la posición C va a recibir la posición B. En formato de programación diríamos, código en la posición C es igual a código en la posición B. Y el temporal se deposita dentro de código en la posición B. Entonces depositamos esto acá. Entonces ahora decimos, código en la posición B es igual a temporal de código. Bueno, seguimos comparando. 3 mayor que 10, no, que 8 no, que 7 no, que 6 no, que 2, sí. 3 es mayor que 2, sí. Mismo procedimiento. Temporal de código es igual a código en la posición C. Código en la posición C recibe código en la posición B. Y código en la posición B recibe el temporal. Seguimos comparando. 2 es mayor que 4, no. Mayor que 9, no. Regresa a su posición de comparación nuevamente. Y des en cuenta que al terminar en la segunda casilla ya tenemos el segundo menor número ubicado. ¿Ya? O sea, el sentido de esto es cada vez que B pase por una posición debería de dejar el número más pequeño correspondiente a el orden que llevamos. Ahora B baja a la siguiente posición. Como ya dijimos, B más 1 para la comparación. Entonces acá compararía la posición 2 con la 3. Ah, bueno, 5 es mayor que 10. Sí. Entonces ya sabemos, sale al temporal. 5 es mayor que 10. No.
Seguimos bajando. 5 es mayor que 8, no. 5 es mayor que 7, no. Que 6, no. Que 3, sí. En este caso sí. 3 pasa al temporal, 5 pasa a la posición B, y el temporal le da su valor a B. Seguimos bajando. Ahora ya está 3. ¿3 es mayor que 4? Sí. Temporal recibe. No, 3 es mayor que 4, no. 3 es mayor que 9? No. Ok. Entonces, vean que ahora que ya pasó en la posición número 2, ahora ya quedó el tercer número más pequeño. ¿Ok? Bueno, así sucesivamente funcionaría todo el vector. Si vamos a ordenar todo el vector, recuérdense que vamos a hacer nuestros valores hasta X. Si tenemos 10 valores, pues lógicamente los va a ordenar los 10. Ahora vámonos a la programación. En la programación hemos declarado nuestra variable temporal de código, véanlo acá. Pero lógicamente no estamos ordenando solo el vector temporal de código. Estamos ordenando el de producto, el de precio y el de existencia, por eso tenemos un temporal para cada uno. Aquí está el ciclo B. Dense en cuenta que aquí está la controladora B, que es la que va a mover el ciclo de uno en uno. Y aquí está el ciclo en C, que es el que va a ir comparando los elementos. Y dense en cuenta, aquí está lo que les decía. Siempre el ciclo C va a empezar en B más 1. ¿Por qué? Repito, no tiene ningún sentido comparar la misma posición de B, porque B es exactamente a él mismo. Entonces no es mayor, no es menor, no tiene ningún sentido compararlo. Por eso comparamos B más 1, o sea, la siguiente posición. Después está la comparación, vean. Si código en la posición B es mayor a código en la posición C. Si ustedes quieren hacerlo ascendentemente. Y si quieren hacerlo descendentemente, sería si código B es menor a código en la posición C. ¿Sí? Por eso a veces me confundía ahí en la comparación, porque ¿cómo se llama? Pensaba que era descendente, pero si es ascendente siempre tiene que ser mayor, si es descendente tiene que ser menor. Bueno, ahí está la comparación. Y ahora aquí se está haciendo lo mismo que hicimos en la hoja de cálculo. Miren, el temporal de código está recibiendo C. Claro, eso hay que hacerlo con producto, con precio, con existencia, con marca y con fecha. Pero es lo mismo. Después, la C recibía la B. El código en la posición C recibía el código en la posición B. Y por último, el código en la posición B recibía el temporal de código. Y eso es el ordenamiento. Lo único que hay que hacerlo con los demás vectores, ¿verdad? Porque si no, vamos a ordenar un vector y los demás van a quedar desordenados, nuestros datos se van a alterar totalmente. Entonces hay que hacerlo con todos. Pues por último, solamente un mensaje, ¿verdad? Sus datos han sido ordenados. Verifiquen el botón reporte general para que podamos nosotros ver que realmente hayan quedado ordenados. Muy bien, esa es la forma en la cual nosotros podemos hacer un ordenamiento de datos entonces. Y con esto finalizamos esta fase de vectores. Ya tocaría hacer lo que resta en el material escrito, porque en el material escrito solo aparece un ejercicio de ordenamiento. Tocará hacer un ordenamiento por producto. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tendríamos que cambiar a todo esto si quisiéramos hacer un ordenamiento por producto y no por código? Bueno, la situación es bastante sencilla. Dense en cuenta que en lugar de código, aquí yo tendría que escribir producto. Y aquí también producto. ¿Qué significa? Significa entonces que en lugar de estar ordenando por código, estoy ordenando por producto. ¿Es lo único que se cambia? Sí, es lo único que se cambia.
Y la pregunta podría ser, pero producto son letras, son datos de tipo texto. No importa, la computadora entiende que la A es menor que la B y que la B es menor que la C. Entonces no tenemos que hacer nada adicional porque la máquina entiende ese significado. Entonces si quisiéramos hacer un ordenamiento por producto, pues simple y sencillamente lo que cambia es la condición y lo que cambia es la comparación de producto. ¿Ok? Ahí cerramos entonces esta etapa de vectores para que puedan ustedes repasar con su material.